Buenos días, hermanos y amigos. Hoy iniciamos nuestra nueva serie llamados Para servir con pasión y propósito. En ella analizaremos varios temas importantes acerca del servicio al Señor. Hoy abordaremos el tema características necesarias para el servicio. Y la respuesta la encontraremos en el libro de Hechos, en el capítulo 22. Y nos viene dada por el mismo Señor Jesús, quien en el relato de la conversión de Pablo responde las dos preguntas que Pablo le hace en el momento de su primer encuentro con él. Acompáñenme en la lectura de Hechos 22, versos del 6 al 10. Sucedió que el mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Observemos cuidadosamente la segunda pregunta que Saulo de Tarso hizo a Jesús. ¿Qué debo hacer, Señor? Esta pregunta, realizada por quien posteriormente se llamaría Pablo, tiene grandes implicaciones acerca de nuestra interrogante inicial: ¿cuándo debemos comenzar a servir? Ellas nos dicen que servir al Señor es una urgencia. Y esto se debe a que ahora más que nunca, y sobre todo en nuestro país, los cristianos debemos priorizar nuestra vida a través del servicio. Porque la verdadera expresión de la gratitud a Dios es el servicio. Y es a través del servicio al Señor cuando nosotros seremos bendecidos y veremos la gloria de Dios. Veamos entonces 3 características indispensables del servicio. Para servir debe haber disposición. Lo primero que debemos conocer es quién era Saulo de Tarso, porque él es el personaje central de este acontecimiento sobrenatural. Y eso de conocernos es algo que también debemos hacer nosotros mismos cuando nos enfrentamos a la pregunta de cuándo debemos comenzar a servir. Saulo era un judío apasionado, culto, estudioso de las Escrituras y alumno de Gamaliel, uno de los maestros judíos más insignes de la época. Este Saulo, auténtico judío de corazón, se transformó en perseguidor de la iglesia. Saulo perseguía a los cristianos para encarcelarlos y luego eliminarlos. ¿Y cuándo sucede este acontecimiento? Cuando Pablo iba a Damasco en búsqueda de los cristianos, porque él tenía ese poder escrito en documentos. Y es allí, en ese camino a Damasco, cuando se produce el encuentro sobrenatural. Los versículos 7 y 8 de Hechos 22 nos describen ese encuentro con el Señor. Dice la palabra que Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Imagínese un hombre como Saulo, recto, apasionado, auténtico, viviendo una experiencia de este tipo. O mejor, imagínate a ti en una situación similar. Solo cierre los ojos y por un instante véase oyendo la voz del Señor diciéndole:
¿por qué me persigues? Piénsalo, piénsalo pausadamente. Pero algo más, imaginémonos a Saulo de Tarso haciendo al Señor la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Saben lo que esta pregunta significó en la vida de Saulo? Quien en ese mismo instante fue tocado por Dios y él reconoce allí el señorío de Jesús y se dispone a entregar su vida, su tiempo, sus prioridades, su presente, su futuro, sus sueños y realidades al servicio del Señor. Otro ejemplo se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Josué era un gran guerrero quien conquistó la tierra que el Señor había prometido al pueblo de Israel. Josué, antes de morir, dio un inolvidable discurso al pueblo de Israel y le dice en el capítulo 24, versículo 15, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué estaba clarísimo. Y es que nosotros los seres humanos siempre estaremos sirviendo a alguien. Josué en este pasaje presenta a Israel tres alternativas. O son esclavos de los dioses de sus padres y de sus antepasados, o son esclavos de la cultura, es decir, de los dioses del lugar donde habitan, o sirven al único Señor Todopoderoso, Creador del universo, dueño del tiempo y el espacio, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y Josué agrega, yo no sé qué harán ustedes. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Pregúntate, ¿estás dispuesto a servir al Señor? ¿Tenemos nosotros disposición para hacer esta pregunta a Dios? ¿Qué debo hacer, Señor? Ahora, esta disposición tiene carácter de urgencia, porque es evidente que estamos viviendo los últimos tiempos. Es evidente que la naturaleza gime con mayor fuerza frente a la humanidad. El Señor nos está llamando a servirle. Él está diciendo a la humanidad, ¿por qué me persiguen? Y la expresión de nuestra gratitud a Dios por esa salvación tan grande que Él nos ha dado con su sacrificio en la cruz es el servicio, es la rendición a Él. La segunda característica del servicio al Señor es, para servir debe haber dirección. Es bien importante la respuesta del Señor a la pregunta de Saulo. ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor responde, levántate y entra a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. ¿Qué debo hacer? Significa, muéstrame el camino. Esto define claramente que el servicio al Señor debe tener una dirección, un lugar a donde ir. Pablo, después de esta actividad sobrenatural, queda ciego. Es decir, el Señor nos anhela transparentemente y nos enseña que la dirección la da en Él y no los hombres. Él dice claramente a Pablo, tú que estás ciego, levántate y ve a Damasco. Es allí donde yo te mando. Y entonces espera instrucciones que yo te daré. Así que Pablo ciego se levanta y ayudado por sus amigos, quienes le acompañaron en la experiencia, se va a Damasco y allí espera. La Biblia nos dice que Pablo durante 3 días oró, ayunó y esperó, porque él necesitaba dirección. Si estamos dispuestos a servir, necesitamos buscar la dirección del Señor
Y al igual que Pablo debemos orar, ayunar y esperar en el Señor. Debes tener disposición para servir en primer lugar y deseo, anhelo de dirección en segundo lugar. La tercera característica es la que define el verdadero servicio a Dios. Para servir debe haber dominio. Ahora, ¿qué es el dominio para el cristiano? Si leemos los versículos 8 al 10 de este pasaje de Hechos 22, encontraremos dos preguntas que Saulo de Tarso le hace al Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué debo hacer, Señor? Aquí encontramos una palabra que se repite dos veces. Señor. Pablo de inmediato le llama Señor a Jesús. Y es que él reconoce desde el mismo momento del encuentro con aquella voz que era la voz del Señor de la creación. Y dos veces le dice, Señor, Señor. Desde el mismo comienzo, la relación de Pablo con Jesucristo era una relación de esclavo a amo, lo cual establecía un vínculo del dominio del Señor Jesús hacia el esclavo Saulo de Tarso. Hoy en día, a este vínculo se le llama referente, o sea, ¿quién es mi símbolo? ¿A quién me quiero parecer? ¿O cómo quiero ser yo? Ese es mi referente. Y todo él se impone sobre mi pensamiento, sobre mis acciones, sobre mi vida. Esta tercera característica del servicio, la cual nos habla el señorío del Cristo sobre nosotros, nos muestra que Cristo tiene que ser el referente de nuestra vida. Cristo es el Señor. Y cuando se refiere a mí, Cristo es mi Señor. Yo soy su esclavo y lo soy porque veo en Cristo esa esclavitud que me da absoluta libertad. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas y que sin Él nada de lo creado llegó a existir, porque en Él estaba la vida. Y en Colosenses, capítulo 1, verso 16, Pablo lo reconfirma, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que cuando usamos las palabras, si Dios quiere, debemos medir bien lo que estamos diciendo. Estas palabras tienen poder espiritual porque son una realidad. Todas las cosas suceden si Dios quiere que sucedan. Cristo es el centro de la historia. Y si tú te preguntas hacia dónde marcha este mundo, Efesios capítulo 1, versos 10 nos dice que Dios tiene un plan, el de reunir todas las cosas en Cristo. Y es aquí donde tú y yo debemos definirnos y preguntarnos, como le preguntó Josué a Israel, ¿a quién tú servirás? Él es tu referente. Si Cristo es tu Señor, entonces tú eres su esclavo, el esclavo de Jesucristo, y a Él debes servirle. De allí surge tu disposición a servirle, tu anhelo de ser dirigido por Él y tu seguridad de que Él no solo domina toda tu vida, sino que es tu referente para todas las cosas de tu vida. Y recuerda, no existe servicio sin estas tres características: disposición, dirección y dominio. Vamos a orar. Señor, gracias por mostrarte ante mí, Señor. Gracias por ayudarme a definir mi referente, por guiarme hacia ti, por la vida eterna que me ofreces. Enséñame a servirte, fortalece mi fe. Dame la libertad para servirte
agenda mi vida. Dame provisión para mi familia. Enséñame a amarte en el nombre de Jesús. Amén y amén.